Buenas noches mis hermanos, el Señor les bendiga. Espero que el día de hoy la paz del Señor esté inundando sus corazones y que ojalá que podamos seguir sobrellevando todo esto de la mejor manera. De verdad anhelamos verlos muy pronto. Esta situación pues no es la que más deseamos, sin embargo sabemos que todas las cosas que Dios permite, las permite con un propósito. También tenemos que dar gracias a Dios aún en medio de este confinamiento y aún en medio de todas las circunstancias que tengamos que vivir. Te le invito a que cierren sus ojos y vamos a orar. Padre maravilloso, damos infinitas gracias a ti, Señor, por tu bondad, por tu fidelidad, por tu misericordia. Gracias, Rey de los cielos, porque tú has sido fiel, porque tú, Señor oh Dios, nos has sostenido, aún en medio de los peores problemas, aún en medio de las peores dificultades. Tú siempre has estado ahí para nosotros, Señor. Oro para que en el nombre de Jesús, Padre, cada persona que escuche este mensaje sea edificado, sea transformado, sea vivificado por el poder de tu Santo Espíritu, para la gloria, la honra y la alabanza de tu santo nombre. Gracias damos a ti, maravilloso Señor. Amén y amén. Entonces el día de hoy quiero compartir la palabra del Señor bajo el título El secreto de la fortaleza, ¿cierto? Porque pues sin duda alguna en estos momentos más que nunca necesitamos fortaleza de parte del Señor. Fortaleza porque de pronto estamos atravesando una situación económica, fortaleza porque tal vez estamos enfermos, fortaleza porque tenemos que lidiar con el estrés, con la ansiedad pues que produce el encierro. Entonces tenemos que más que nunca aferrarnos del Señor, el único que puede no solamente fortalecer nuestro cuerpo, sino también nuestra alma y nuestro espíritu. Y para eso nos vamos a basar en el texto de Isaías capítulo 40, versículos 28 al 31. Entonces dice así la palabra del Señor. Isaías 40, 28 al 31. ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces es maravilloso este pasaje de la Escritura porque pone, un contraste, ¿cierto? Lo que es por un lado el ser humano y por otro lado lo que es la divinidad, lo que es Dios. Entonces, digamos que normalmente en nuestra humanidad la juventud es la época donde podemos decir que tenemos más fuerza. Sin embargo, la palabra de Dios dice que aún los muchachos se cansan, se fatigan y caen, pero también dice acerca del Señor que nuestro Dios no se fatiga, que no tiene cansancio y que además de eso, dice su entendimiento es mucho más alto, es mucho más elevado que cualquier entendimiento humano. Entonces dice que a pesar de que los jóvenes se fatigan y se cansan, a pesar de que nosotros como seres humanos pues flaqueamos, pues tenemos un Dios que no se cansa y que puede multiplicar nuestras fuerzas, puede darnos energía, puede convertirnos en águilas, estos animales maravillosos que son capaces incluso de volar por encima de las tormentas, ¿cierto? Entonces el secreto de la fortaleza sin duda alguna está en Dios, no está en nosotros, ¿cierto? No está en la autoconfianza, no está en el positivismo, ¿cierto? No está en creer en nosotros mismos, pues como nos enseña la cultura popular, sino fundamentalmente poner la esperanza en Dios. Y después de que tengamos nuestra confianza puesta en Dios, después de que hayamos rendido nuestra voluntad al Señor, todo lo demás, como dice la Escritura, pues va a venir por añadidura. Entonces, ¿cuáles son los tipos de fortaleza, cierto? En el contexto humano en el que nosotros vivimos, pues digamos que podemos discernir dos tipos de fortaleza. Por un lado está la fortaleza exterior. Hay muchas personas, yo diría que la gran mayoría de seres humanos hoy en día se enfocan mucho en este tipo de fortaleza, ¿cierto? En la fortaleza que va ligada a las apariencias. Sin embargo, nuestra fortaleza no puede ser una fortaleza basada en las apariencias, debe ser una fortaleza interior. Yo creo que usted y yo conocemos personas que aunque externamente se ven muy bien, externamente se ven muy fortalecidas, con músculos muy prominentes,
a pesar de todo eso, ¿cierto? En su interior son personas que se desmoronan fácilmente. Y hoy en día ese fenómeno se ve cada vez más y más. Mientras que por otro lado está la fortaleza interior, ¿cierto? En la fortaleza interior entonces ya no se trata tanto de los músculos, ya no se trata tanto de la forma, aunque eso no está mal, está muy bien que se ejercite el cuerpo. Sin embargo, la fortaleza más importante que nosotros debemos cultivar es la fortaleza interior. A pesar de que vengan problemas, situaciones, circunstancias a nuestra vida, nosotros no nos derrumbemos, sino que podamos prevalecer, podamos avanzar, podamos demostrar no la fortaleza nuestra, sino la fortaleza de Dios que Él ha puesto dentro de nosotros, los que hemos puesto nuestra confianza en Él. Entonces, mi invitación fundamental es, primero que todo, pues si usted quiere, y obviamente también lo anima a eso, fortalecer su cuerpo, maravilloso, pero más que fortalecer nuestro cuerpo, hay que fortalecer nuestro interior, hay que fortalecer nuestro espíritu y fortalecer nuestra alma. Entonces, ¿qué significa ser fuerte? ¿Cierto? La definición de fortaleza o de fuerte, digamos, en nuestra sociedad es muy variada. Hay muchas cosas que pueden implicar fortaleza y yo solamente pues aquí quiero hacer mención de algunas de ellas. Entonces, la primera, digamos, definición que podamos dar de fuerte es algo que es inamovible. Es algo que no se mueve con facilidad, es algo que permanece, algo que es estable, ¿cierto? Digamos que la fortaleza no va tanto en sí en la fuerza, sino también en la capacidad de mantenerse firme ante las presiones cotidianas que tenemos que lidiar constantemente. Tenemos por otro lado otra definición de fortaleza, otro sinónimo que podríamos decir, y es la valentía, ¿cierto? Una persona fuerte es una persona que también se sobrepone a los temores, es la persona que se sobrepone al fracaso, es la persona que no se da por vencida, es la persona que entiende que Dios, ¿cierto?, es capaz de hacer cosas imposibles y que a pesar de que muchas veces en el mundo se nos quieren cerrar las puertas y a pesar de que en el mundo muchas veces pareciera que digamos no hay esperanza, pues en Dios siempre vamos a tener una esperanza, ¿cierto? Entonces la fortaleza tiene que ver por un lado con esa capacidad de no moverse, con esa capacidad de resistir las presiones externas que lo hace inamovible, y por otro lado con esa capacidad de vencer los temores, con esa capacidad de sobrellevar los fracasos y todo lo que pueda venir a nuestra vida. También tiene que ver con vigoroso, ¿cierto? O sea, vigoroso quiere decir que tiene aliento para hacer las cosas. Y yo creo que en el cristianismo es fundamental el vigor, como hablamos ahorita, no solamente corporal, sino más aún espiritual. Que tengamos fuerza para lidiar contra las huestes de las espirituales de maldad, porque recordemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades. Y bueno, el vigor de nosotros se tiene que mostrar fundamentalmente ahí, porque nada hacemos nosotros con mostrar vigor contra las personas que están a nuestro alrededor, cuando la Biblia nos muestra que nuestro verdadero enemigo no son ellos, sino justamente las fuerzas espirituales de maldad. Y por otro lado, la persona fuerte es una persona que es persistente. Yo creo que es una de las cosas que más tenemos que anhelar nosotros, porque la vida cristiana se trata de persistencia. Ninguno de nosotros es perfecto. Sabemos que hemos sido justificados por la gracia en Cristo Jesús, que como seres humanos cometemos muchos errores, pero tenemos que ser persistentes. De hecho, la palabra, el Señor Jesús le decía a las iglesias, dice, el que perseverara hasta el fin. Es necesario que nosotros perseveremos, es necesario que a pesar de que caigamos, de que cometamos errores, de que muchas veces nos desviemos del camino, pues nuevamente retomemos el rumbo que el Señor ha establecido para la vida de cada uno de nosotros. Entonces vamos a mirar ahora solamente algunas claves de la fortaleza. ¿Cuáles son esas claves de la fortaleza que nosotros debemos cultivar en nuestras vidas? Entonces la primera clave de la fortaleza es entender la grandeza de Dios. Nuestro Dios no es cualquier Dios. No es un Dios con D minúscula, no es un Dios entre muchos dioses. La palabra de Dios describe a Dios como un ser único, como un ser
maravilloso, como un ser que no puede ser imitado, que no hay nada más grande ni nadie más grande que Él. Entonces, en la medida en que nosotros entendamos que ese Dios tan poderoso está de nuestro lado, dice que no escatimonia a su propio Hijo, ¿cómo no nos va a dar juntamente con Él todas las cosas? Entonces, cuando nosotros entendamos eso, pues también vamos a entender que no hay manera de que podamos ser derrotados. Y cuando yo digo que no hay manera de que podamos ser derrotados, no significa que no vamos a tener problemas, no significa que no vamos a tener dificultades. Incluso podemos ver que los primeros cristianos tuvieron que padecer muchos sufrimientos. Entonces, cuando yo digo que no hay manera de que podamos ser derrotados, es que a pesar de que nuestro cuerpo muera, a pesar de que vengan situaciones difíciles, pues tenemos lo más glorioso, lo más importante, y es la vida eterna. Sabemos que vamos a reinar con Cristo por toda la eternidad. Y yo creo que esa es la grandeza más grande que puede resaltar un creyente. Entonces, no tengamos temor, dejemos que el Señor guíe nuestros pasos. Sabemos que a veces Dios toma caminos que para nosotros son inciertos, pero todos los caminos de Dios conducen a un buen propósito. ¿Y qué nos queda a nosotros? Pues confiar en que Él está siempre haciendo lo correcto. Entonces, miren lo que dice ahí al comienzo del pasaje que leíamos al comienzo. Dice, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. Dice, no desfallece ni se fatiga con cansancio, en su entendimiento no hay quien lo alcance. Das fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Quién es capaz de darle fuerzas a aquel que no tiene ninguna? Solamente Dios lo puede hacer. Dios es el único capaz de crear cosas de la nada. Dios es el único capaz de hacer cosas donde no hay esperanza, donde no hay solución. Es el único que es capaz de abrir puertas en lugares donde no hay ninguna. Entonces, la esperanza que nosotros tenemos en un Dios tan poderoso, tan maravilloso, nos da pie a que nosotros podamos ser personas fuertes, personas sólidas. Por otro lado, debemos entender que eso es importante para Dios. Todos nosotros, pues la Biblia nos muestra que la humanidad en general es importante para Dios. Pero los que han sido redimidos con la sangre de Cristo, aquellos que le han entregado a Jesús su vida como el amo y Señor, sabemos que tenemos un privilegio aún más especial, porque ya no somos simplemente una criatura, ya no solamente somos una creación de Dios, sino que ahora hemos sido constituidos hijos de Dios. Y el ser constituidos hijos de Dios nos concede a nosotros ese privilegio glorioso, ¿cierto? De ser parte de la familia de Dios y saber que todo el tiempo el Señor está obrando para nuestro bien. La palabra de Dios nos muestra que Él nos va a hacer entender y nos va a enseñar el camino por el cual debemos andar. Dice, sobre ti fijaré mis ojos. Eso lo podemos ver en el Salmo 32, versículo 8. Entonces, una esperanza que yo tengo en el Señor es que sé que sus ojos siempre están puestos sobre mí. Sé que a pesar de que yo soy infiel, Él sigue siendo fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Y que las palabras que Él me ha prometido en Cristo son el sí, y en Cristo son el amén. O sea, no hay manera de que Dios mienta, no hay manera de que Dios se equivoque, no hay manera de que Dios me guíe por un camino que me va a conducir a algo malo. Todos los propósitos de Dios son buenos, aunque tal vez a nuestra vista pudieran ser malos en el momento. Entonces, no se nos olvide, primero que todo, que nuestro Dios es muy grande, es maravillosamente grande. Segundo, que nuestro Dios es un Dios que se interesa en nosotros, que somos importantes para Él. Y a pesar de que somos tan pequeños, a pesar de que somos tan insignificantes, no se les olvide que Él ha puesto su espíritu a morar dentro de nosotros. En tercer lugar, algo muy importante que tiene que buscar cada creyente es la llenura del Espíritu Santo. ¿Y por qué es tan importante la llenura del Espíritu Santo? Porque la llenura del Espíritu Santo significa que Él está tomando el control de mi vida. En la medida que un creyente sea lleno del Espíritu Santo, ese creyente va a reaccionar mejor ante las circunstancias externas que lo rodean. Y no solamente va a reaccionar mejor, sino que la mano del Señor, la gracia del Señor, el favor del Señor va a estar con Él en todas las cosas que haga. ¿Y a quién de nosotros no le agrada que Dios use nuestra boca, use nuestras manos? Pues ese es el privilegio que tenemos cuando somos llenos del Espíritu Santo de Dios.
Y la palabra de Dios nos muestra aquí en Hechos capítulo 7, versículos 58 al 60. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Qué persona en sus facultades normales sería capaz de bendecir a aquellos que lo están matando, cierto? ¿Qué persona en sus condiciones normales sería capaz de incluso amar a los que lo están odiando? Solamente una persona que está llena del Espíritu Santo. De manera que a veces se nos dificulta mucho la vida cristiana y a veces se nos hace más difícil este camino, no porque Dios sea débil, no porque Dios no quiera, sino porque simplemente muchas veces estamos luchando en nuestras fuerzas. Y tenemos que dejar que Dios sea el que pelee nuestras batallas, dejar que sea Dios el que pelee por nuestras guerras. Porque la palabra de Dios dice: mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces estemos confiados, estemos esperanzados, porque el Señor quiere llenarnos. Lo único que tenemos que hacer nosotros es buscarlo, anhelarlo con todo nuestro corazón, y Él hará lo que tenga que hacer. Y tenemos también otra cosa que es muy importante y que nos dificulta mucho siempre, es esperar. Si ustedes recuerdan el pasaje que leímos al comienzo, dice: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. O sea, en otras palabras, Dios está dispuesto a darnos muchas cosas, particularmente está dispuesto a darnos fortaleza en momentos de debilidad. Pero ¿cuál es la razón por la cual muchas veces fracasamos? ¿Cuál es la razón por la cual muchas veces flaqueamos? No porque Dios no nos quiera ayudar, no porque Dios no nos quiera extender la mano, sino porque muchas veces nos estamos adelantando a sus planes y a sus propósitos. Y mire lo que dice la palabra del Señor, una palabra que nos puede llenar de confianza y de fe para estos momentos difíciles. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¿Cierto? O sea, entonces mira la esperanza que tenía el salmista. Dice: pacientemente espera a Jehová. Pero ¿qué estaba haciendo él mientras esperaba? Él no estaba en una posición estática. Él no estaba perdiendo el tiempo en otra cosa. Él estaba orando. Él estaba clamando al Señor. Y en medio de ese clamor, ¿cuál fue la respuesta de Dios? Dice que Él lo sacó del pozo de la desesperación, lo sacó del lodo cenagoso, o sea, le trajo paz, le trajo tranquilidad, ¿cierto? Quitó de su vida la amargura, la tristeza. Y además de eso, dice: puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. O sea, en otras palabras, le dio estabilidad. Entonces, para Dios es muy importante no solamente solucionar nuestros problemas, sino también darnos paz. Yo creo que fundamentalmente una lección que tenemos que aprender como cristianos es: antes de esperar la solución de los problemas de parte de Dios, primero tenemos que aprender a recibir esa paz que sobrepasa todo entendimiento, para que entonces sí venga la respuesta a nuestros problemas. Recuerde que esa paz que sobrepasa todo entendimiento es un sinónimo de confianza. O sea, en la medida que yo tenga paz, es un sinónimo de que yo estoy confiando, de que yo estoy esperando en la voluntad perfecta y agradable de Dios. Ya para ir terminando, algo muy importante, y es: no debemos huir de los problemas. Lastimosamente vemos que debido pues a esta crisis que estamos viviendo, muchas personas se están suicidando, muchas personas están cometiendo actos totalmente descabellados. ¿Y eso por qué? Porque vivimos en una sociedad que nos está enseñando a huir de los problemas. Vivimos en una sociedad donde de pronto, si en un matrimonio las cosas no funcionan, entonces la primera opción que salta a la mesa es divorcio, ¿cierto? Vivimos en una sociedad donde los padres abandonan a los hijos y muchas cosas pasan. ¿Por qué? Porque la gente huye, porque la gente, tristemente, en el momento que estamos viviendo y en nuestra sociedad, cada vez prefiere más bien soltar que seguir perseverando. Y bueno, la palabra de Dios nos dice aquí
que los que esperan en Jehová van a tener más fuerzas, que van a levantar alas como las águilas. Y como les comentaba al comienzo de esta enseñanza, las águilas tienen la capacidad de volar por encima de las tormentas. Mientras la gran mayoría de las aves ante las tormentas lo que hacen es esconderse, las aves en vez de esconderse vuelan más alto. Vuelan más alto y eso le permite escapar de las tormentas. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos quiere decir a nosotros? Que en medio de nuestras tormentas no nos escondamos, sino que volemos aún más alto y dejemos que Él muestre su gloria en la vida de nosotros y en nuestras familias. Le invito entonces a que cierre ahí sus ojos y vamos a orar al Señor para que sea Él trayendo esa fortaleza a nuestras vidas. Si usted está cansado, si está abatido, si se siente triste, si se siente estresado, yo voy a orar para que el Señor sea inundándole de su paz, de esa que sobrepasa todo entendimiento, y le dé muchas más fuerzas para no desmayar ante las situaciones de la vida. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, en este día, Señor, te damos infinitas gracias por tanta bondad y fidelidad que nos das. Gracias, Señor Dios, porque nunca nos has dejado ni nos has desamparado. Padre, porque aunque hemos sido débiles y hemos sido infieles, Señor, Padre, tú siempre has estado ahí para con nosotros. Yo oro para que en el bendito nombre de Jesús, tu Santo Espíritu, Señor, sea trayendo bendición a cada hogar y cada familia que escucha, Señor amado, esta enseñanza. Oro, Señor, para que en esta hora multiplique las fuerzas. Oro, Señor, para que en esta hora te lleves toda tristeza, toda desesperanza, toda amargura, Padre, para que traigas en vez de eso, Señor, fortaleza, ánimo y sobre todo mucha hambre y sed de justicia, porque tu palabra dice que los que tienen hambre y sed de justicia, ellos van a ser saciados. Te bendecimos y te adoramos a ti, maravilloso Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga grandemente a todos ustedes.